Ya. Eh, para el taller que vamos a preparar ahora, la idea es hacerlo, antes de meterlo a la topología de GNS3, es hacer lo que es la implementación de acceso remoto a los servidores. Entonces, nosotros para acceder remotamente a las máquinas que van a hacer servicios de hosting, los Linux, lo podemos hacer de dos formas, una por CLI o la otra por GUI, ¿cierto? Por línea de comando y la otra por interfaz gráfica. En el caso de la línea de comando, va a ser el protocolo SSH, ¿cierto? SSH. Entonces, de esa forma, después cuando metamos esta máquina a la topología, uno de los clientes que va a estar en una de las redes va a poder entrar, ¿cierto?, por SSH a los servidores y hacer las configuraciones como si estuviese en forma local. ¿Ya? Bueno, un programa de conexión remota. Y en el caso que instalemos alguna aplicación web que les voy a mostrar cuál es, se debería hacer vía web, ¿cierto? En realidad. Entonces, lo que vamos a hacer primero en las máquinas, esto lo pueden hacer en una, después repiten en la otra, es instalar en este caso, la comunicación vía CLI. Y esto es el protocolo SSH, Security Shell. Entonces vamos a ver si está instalado, porque puede que ya esté instalado en las máquinas o si no lo actualizamos. Entonces para instalarlo el comando es apt-get install SSH. Entonces ahí me dice que está instalado, por lo tanto no tengo problema. Me dice, está instalada la última versión. Ser actualizado. apt-get install SSH. ¿Ya? Recordad que las máquinas están en modo NAT todavía, ¿cierto? Todavía no las metemos a GNS3, ni siquiera está iniciado GNS3. Estaríamos ok. SSH va a estar listo después de solamente configurar. Ahora, la implementación del otro servicio, el que vamos a ver nosotros, se llama webmin. ¿Ya? De hecho, vayan abriendo la página de webmin para que vamos viendo la documentación. Webmin. Webmin.com. Webmin es una interfaz web que se instala en todos los servidores de hosting que sean Linux. Por lo tanto, está disponible para varios tipos de paquetes. Para los paquetes RPM, en el caso que fuera CentOS, los paquetes RPM para Red Hat, los paquetes .tar para los Debian, los Ubuntu Server, están los paquetes para Solari. Entonces hay varios tipos de alternativas para servidores de hosting y administrarlos remotamente. ¿Ya? Esto nosotros lo hemos visto en alguna vez, por ejemplo, cuando hemos entrado a algún servicio de hosting, donde uno ve una interfaz parecida a esto, que son los llamados cPanel. ¿Sí? Porque han tenido la oportunidad de entrar a hosting gratuito, hosting de pago, que es una herramienta web que me permite a mí manejar las cosas del servidor, ¿cierto? Más amigable, ¿cierto? Más una interfaz más entendible, en el cual yo puedo ver los servicios que están corriendo, las cuentas, el FTP, el PHPMyAdmin, ¿cierto? En el servidor. Entonces, esta interfaz hay que instalarla al servidor para que el cliente pueda acceder vía web hacia la máquina y trabajar sobre su servicio, ¿ya? Que esto es lo que más o menos revisamos nosotros en Webmin. ¿Por qué no podemos usar cPanel? De hecho, si hubiéramos visto cPanel, nos vamos a dar cuenta de algo. Que el servicio cPanel, que es muy parecido a lo que hace Webmin, que funciona en servidores Windows, hay que pagarlo. Por lo tanto, podríamos haber bajado los paquetes en un servidor, pero hay que pagar una licencia. ¿Ya? Es de pago. ¿Cómo se cobra por el uso de cPanel? Por la cantidad, por cuentas de usuario. O sea, si yo empiezo a tener clientes, por cada cliente, y yo soy la empresa de hosting, debo pagar más licencias para usar cPanel. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esta diferenciación. cPanel es un administrador también gráfico que permite manejar de una forma por interfaz web los servidores de hosting, ¿sí? De hecho, usted entra en la mayoría de los servidores de hosting y casi todos usan cPanel. Algunos no usan cPanel y usan Webmin, ¿cierto?, como alternativa. El cambio Webmin para nosotros va a ser libre. Entonces esta es la alternativa. Para instalar Webmin, ¿cierto?, hay que tener algunos requisitos y aquí tiene que buscar el paquete más adecuado que necesita para su servidor. ¿Cuál sería el más adecuado para nosotros en Ubuntu Server? ¿Cuál sería el paquete más similar de los que están disponibles? Debian, RPM o TAR. O Solari. RPM no podemos porque si fuese un CentOS sería RPM, ¿cierto? Puede ser Debian, ¿cierto? Dentro de la documentación.
nos podría servir Debian para trabajar. ¿Ya? Puede ser el Debian. El tema es que esto tiene que estar instalado en el servidor, pues entonces no podemos llegar y bajar el paquete ¿cierto? Y copiarlo, ¿ya? Entonces, la idea de esto, de lo que vamos a preparar nosotros, es primero armar la máquina con los servicios que necesita Webmin para poder ser instalado. Webmin trabaja bajo una plataforma web, por lo tanto, en los servidores debería estar instalado Apache, PHP 5, MySQL y PHP MyAdmin. O sea, en realidad hay que transformarlo en un servidor web, ¿ya? Entonces, si no está como servidor web, ahora es momento de implementarlo. Entonces tiene que instalar todos los paquetes necesarios. Entonces, apt-get install PHP 5, ¿cierto? Vamos a ver si está. Entonces, el PS4 va a ser el servidor de aplicación. Claro, lo puede hacer en cualquiera de los dos. Hay que instalar todos los paquetes web para poder instalar el Webmin. Por lo tanto, tiene que comenzar instalando el lenguaje. Y el lenguaje va a ser PHP 5. Entonces lo vamos preparando. Independientemente si tu máquina va a ser servidor de aplicación o no, para que funcione el Webmin tiene que tener Apache, tiene que tener PHP 5. Es que como requisito. De hecho, cuando uno instala PHP 5, inmediatamente, ¿a quién instala? Apache. ¿Cierto? Porque son servicios asociados. Entonces después, si yo quiero instalar Apache 2, PHP 5 primero y luego Apache 2. Y Apache 2 me dice que está instalado porque se instaló con PHP 5. De hecho, por eso si yo quiero instalar Apache 2, ya está. Apache 2, PHP 5. ¿Qué más necesitamos instalar para motor de base de datos? MySQL Client y MySQL Server. PHP 5, Apache 2, MySQL Client. MySQL Client. Y también hay que instalar la versión de server, MySQL-server. En realidad estamos haciendo las máquinas iguales, por cierto. O sea, a todo hay que instalarle eso. A todos hay que instalar lo mismo. No es que todo se ocupe, pero igual hay que instalar todo lo que pide el Webmin. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo con dos máquinas simultáneamente. Entonces, MySQL Client. Va un guión, ¿cierto? Entre MySQL-Client. MySQL-Server. Y también instala. Entonces, primero PHP 5, después instala Apache 2, después MySQL Client, después MySQL Server. Ya. ¿Qué nos pide en esta parte? Una contraseña para el motor de base de datos. MySQL también crea un usuario que se llama root, ¿cierto? Y lo que está creando ahí es la contraseña para root. Trate de tener las mismas contraseñas siempre, no se olvide.
Que después, ¿cuál es la contraseña del Ubuntu? ¿Cuál es la contraseña del MySQL? ¿Cuál es la del Apache? Ya. Alexis 1. ¿Cierto? Entonces ahí también me pide una contraseña. La idea es que las mantenga, ¿ya? PHPMyAdmin. También hay que instalarlo. En caso que, por ejemplo, le dé error en algún paquete, le dice paquete perdido, no encontrado, tienen que hacer una apt-get update para que lo actualice. Y ahí vuelven a instalar el software que les faltó. Una apt-get update, actualiza y vuelven a ejecutar, por ejemplo, si tienen falla. Shutdown, espacio, guión H, espacio, now. ¿Ya? Cuando estén en la instalación de PHPMyAdmin les va a preguntar esto, ¿ya? Y PHPMyAdmin se instala sobre un servidor web. Entonces el servidor web que nosotros instalamos antes fue Apache 2, ¿cierto? Ahí está Apache 2 y está like HTTPD. Hay que fijarse en esta parte, ojo, que esté seleccionado el servidor Apache 2 y marcado. No basta que esté sobre el cuadro en rojo, sino que tienes que presionar con la barra espaciadora y que marque el símbolo asterisco en la casilla. ¿Ya? Porque a veces se lo hacen rápido y le ponen enter. Entonces está marcado, pero no, en realidad no está seleccionado. No se instala. Claro. Entonces en eso tienes que fijarte. Por ejemplo, ahí está seleccionado en rojo, pero no está seleccionado Apache 2. Está sobre Apache 2. Marco con la barra espaciadora y que el símbolo asterisco quede sobre Apache 2. Y ahí tabulo y aceptar. Y la última parte de la instalación de PHPMyAdmin, ¿cierto? Me dice, desea configurar la base de datos de PHPMyAdmin y me pide nuevamente una contraseña. La idea es que vayan manteniendo el orden de las contraseñas para que después no tengan problemas de olvidarse de ella. Una contraseña fue para el Ubuntu Server, de root. Después crea otro root para MySQL y ahora crea otro root para PHPMyAdmin. Entonces esta tiene que ser la misma contraseña de MySQL. De hecho, ahí me dice,
¿Desea configurar los datos de interfaz? Que sí. Que sí, ¿cierto? Y le va a pedir contraseña. Y tiene que ser la misma de MySQL. Por eso les marqué o les destaqué ya en la pizarra que para MySQL Server pide contraseña, para PHP también pide contraseña. Ya, y una vez que tenemos listo el servidor, ya se instalaron estos paquetes, nuevamente hay que hacer un reinicio en esta etapa. Un shutdown espacio -r espacio now o ahora. Ya, una vez que ya tenemos listo el servidor hasta ahí con todos esos paquetes instalados, lo que vamos a hacer ahora en la máquina es hacer algunas configuraciones y algunos permisos que nos faltan, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a entrar es al directorio etc cd espacio slash y tenemos que entrar dentro de etc. Dentro de etc. Dentro de etc vamos a buscar el archivo MySQL, la carpeta MySQL. Tenemos que entrar a cd MySQL. Entonces sería la ruta etc MySQL. Y la voy repitiendo en el otro servidor también. Entonces el directorio de instalación, cd etc, cd MySQL. Y dentro de MySQL tenemos que abrir el archivo de configuración que se llama my.cnf. ¿Con qué editor? Con Nano. Nano.mycnf. Entonces, Nano my.cnf. ¿Ya? Se abre el archivo, ¿cierto? Sí. Sí. Exactamente, tenemos que cambiar la IP, los permisos a la dirección IP local. De hecho, van a buscar la línea de código en la cual está la línea llamada bin address, que está documentada. Bin address, y aparece con la dirección local, ¿cierto? La localhost, la 127.0.0.1. Hay que dejarla por un IP por defecto, por la 0000. Porque si no, lo que está haciendo ahí es dejar solamente pasar a direcciones locales. ¿Y nosotros qué pasa cuando queramos conectarnos remotamente? Ahí está el permiso para MySQL. Claro, se cambia la 0000. ¿Qué significa una IP 0000? Es un IP, ¿cierto?, por defecto. Que estoy dejando pasar cualquier IP en forma remota que entra a la máquina. ¿Ya? Cualquiera. Si tú quieres, por ejemplo, ojo con esto, si tú quieres que solamente una máquina se conecte a ese servidor, tú tienes que declarar la IP de esa máquina, dejarla ahí estática. ¿Qué IP quiero que se conecte? Ah, este IP entrante, la IP de mi equipo que se configure ahí, perfecto. Pero si no es así, la dejo 0000. ¿Ya? En un servidor de hosting hay que dejarla 0000, porque van a ser muchos clientes que voy a tener dando servicio, por cierto. ¿Ya? Y grabo, ¿cierto? Control O, control X. Entonces lo mismo, cd etc, cd MySQL, abrir el archivo my.cnf y cambiar la línea bin address. Control O, control X. Y nos falta
dar los permisos a la carpeta pública del servidor web, ¿cierto? Para después poder subir archivos también. Entonces tenemos que ir ahora nuevamente a la raíz del servidor, cd espacio slash, hacemos un dir, ejecutamos un dir y tenemos que entrar a la carpeta var, cd var, cd var. Luego dentro de var tenemos que entrar a la carpeta cd www. Dentro de www está la carpeta HTML, ¿cierto? Ya esta carpeta HTML, a esa tenemos que darle todos los permisos. Lectura y escritura. Porque ahí vamos a copiar las carpetas después públicas, ¿cierto? Entonces sería chmod. ¿Cuál permiso total? 777 HTML, ¿cierto? Esa carpeta. Entonces todo lo que esté dentro de esa carpeta va a tener permiso. La carpeta, ¿cierto?, pública para los sitios web en Linux es var www HTML o public HTML. Se puede llamar de las dos formas. En Windows era inetput www, ¿cierto? Pero llegamos a lo mismo. Entonces también hay que darle un chmod 777 a HTML. Y estaríamos listos. Estaríamos listos. Vamos a comprobar que podemos conectarnos en forma local por SSH. Porque hasta ahora no hemos probado si SSH funciona, ¿cierto? Para conectarnos dentro de nuestra propia máquina por el protocolo SSH, ¿ya? Y ver que podemos entrar, vamos a ejecutar lo siguiente, ¿ya? En la misma terminal sería SSH espacio menos L SSH espacio menos L, no es un 1, es una L, por si acaso, espacio root espacio pas root y la IP 127.0.0.1. ¿Ya? Vamos a ver si localmente podemos entrar en SSH. Sería SSH espacio menos L espacio root espacio IP local. Enter, ¿cierto? Me dice que esta conexión va a ser cifrada, por lo tanto va a encriptar todo el tráfico local. Le digo que sí, o la letra Y de yes, ¿cierto? Que escriba yes, me dice, perdón. Tipee yes. Aplico la contraseña de root del servidor Linux. ¿Cierto? Y vamos a ver si podemos entrar. Sí, ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Lo mismo acá. SSH espacio menos L espacio root espacio 127.0.0.1. Le digo que sí y compruebo. ¿Ya? ¿Lo deja entrar o no? No. Permiso denegado, ¿cierto? Permiso denegado. ¿Guión L o guión 1? L, es una L. Ya. Entonces, como root no tiene permiso, vamos a probar con el otro usuario. ¿Ya? Eso queríamos comprobar, los accesos. Entonces, en vez de root, voy a probar con el otro usuario que yo tengo en el servidor. El otro usuario administrador. ¿Cómo sale de ahí del Control C. Comprobamos que root no tiene permiso para SSH. Entonces ahora entro con el otro usuario, lo reemplazo por root, doy enter, me pide la contraseña de ese usuario
y pasa y se conecta. Entonces la conexión está funcionando. En realidad estoy entrando a la misma máquina, pero estoy entrando ahora por el protocolo SSH. Si comprobamos que este usuario funcionó, este usuario se va a poder conectar remotamente. Eso es lo que queríamos descartar, ¿ya? ¿Cómo me desconecto? Exit. Después. Dice conexión cerrada. Logout. Y vuelvo, ¿cierto?, a estar en la terminal. ¿Sí? Ya. Miren lo que voy a hacer. Esto, antes que nos vamos al recreo, tengo una terminal en el Mac OS. Esto nosotros, como no tenemos terminal en Windows, tenemos que poner un programa para conectarlos por terminal. Pero quería mostrarles esta parte. Yo en la casa, en mi casa, tengo un servidor web también. ¿Ya? Tengo un servidor web. De hecho, lo voy a abrir aquí para que lo veamos. Vamos a abrir la página. Ese servidor no es un servidor sofisticado, es una Raspberry. Y ojalá que la clase que viene también la configuremos en el Surocap. Una Raspberry. Ustedes hagan lo mismo que estamos haciendo en la Raspberry. Por ejemplo, mi página o mi servidor es el siguiente. Yo lo ocupo para subir archivos y tengo algunos ejercicios de las plataformas Cisco. Y lo tengo corriendo en mi casa. ¿Ya? Ahí tengo la dirección netserver.noip.org. ¿Ya? Y tengo archivos PDF, ¿cierto? Una máquina para subir documentos que de repente comparto talleres con alumnos de, ¿cierto?, de algunas carreras. ¿Ya? Lo tengo para eso, pero un servidor Linux de bajo costo. ¿Ya? La idea es cómo me conecto a ese servidor que está en la casa. Entonces, para eso es lo mismo que estamos implementando nosotros. Yo hice la misma configuración, pero lo hice en una Raspberry, ¿cierto? Por un tema de costo económico y costo energético, ¿cierto? Un microcomputador. Entonces, por la terminal, ¿ya? Voy a hacer un ping, si puedo llegar a esa Raspberry, que está en mi casa, netserver.noip.org, con un nombre de dominio, y llego. Entonces ahí está la IP. Entonces, esa es mi IP pública de la Raspberry. La pregunta es, ¿cómo me conecto al Raspberry por SSH desde acá? Es lo mismo como me estoy conectando al servidor en forma local. Sería SSH espacio -L, ¿ya? Luego el usuario, pi, mi usuario es pi, y luego la IP. De la máquina que tengo en mi casa. Enter. Me pide contraseña. Y estoy ahí. Ya estoy conectado en el servidor de mi casa. Que es un Linux también. Ya estoy como root en la Raspberry de la casa. Entonces voy a navegar en las carpetas. Voy a la carpeta var. Miren, cd var. cd www. cd html. Y estas carpetas que están ahí, ¿cierto?, son las de la página web que estoy mostrando. Pero esto lo tengo en la casa. De hecho, aquí les voy a poner la IP para que veamos la conexión. .186. Por si quieren conectarse, 79.137.113. Ahí estoy. Ese es un servidor con IP público que tengo en la casa corriendo. Y estoy conectado por la Raspberry.
Entonces también esta es la forma de conectarse o configurar remotamente un servidor y conectarse para administrarlo, ¿ya? Por consola. Nuestras máquinas las dejamos preparadas para esto, por lo tanto estos servidores estarían listos para hacer también la configuración o conexión por consola o forma remota, ¿ya? El otro protocolo que deberíamos implementar, ¿cierto? Para trabajar en forma gráfica ahora, es el protocolo llamado Webmin, ¿ya? Como les comentaba, Webmin para hacer la instalación, ¿cierto? Necesita tener cierta documentación. Y esa documentación la encontramos en la página oficial de Webmin, ¿ya? Y nos va a pedir algunos tipos de comandos para poder implementar este tipo de comunicación, ¿ya? Este tipo de conexión.